misma etapa, en una misma situación, enfermos quizás, Señor, arropados de una misma situación que nos aleje y nos aparta de ti. Hoy tu palabra viene con una intención de no dejarnos en el mismo lugar, sino de movernos hacia adelante, Señor, hacia un mayor conocimiento de tu palabra, oh Dios, y esto no deja nada indiferente en nuestras vidas, en la congregación, en todo, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, y que el Espíritu Santo que mora en nosotros pueda oír lo que tú estás hablando, Señor, en esta mañana. Gracias por este varón. Gracias, Señor. Por Jesús. Amén y amén. Bendiciones, familia. Dios me le bendiga mucho. Verdaderamente no me canso yo de maravillarme de las cosas del Señor. La verdad que sí, de cómo Él va preparando todo para el tiempo en el que Él quiere que la palabra llegue a su casa, a su congregación. Sé que todo el que se ha subido aquí ha experimentado esto, ¿no? De cómo todo va engranando, ¿no? Para que vaya todo en su cauce. Ya el Señor lleva tiempo, muchísimo tiempo con esta palabra, inquietándome a mí en esta palabra, y me lo ha ido confirmando poco a poco, a medida de cada domingo, cada predicación, cada actividad que se hacen aquí en la congregación. De hecho, escuchar a mi hermano Juan Darío la semana pasada hablando del gozo del Señor, del gozo de David en la obra del Señor, de viendo cómo él hablaba del amor de Dios, de la obra de Cristo, de la luz que es Cristo. La semana anterior, con el pastor invitado que nos hizo incluso levantar las manos, que quienes habían llegado a los pies de Cristo mediante la predicación del Evangelio, y casi 3/4 de la iglesia creo que levantó la mano, la otra no la levantó porque le dio vergüenza, digo yo, ¿no? Pero viendo cosas así como esta, todo el devocional completo, vemos cómo el Señor va cuadrando y va organizando todo, ¿no? Y eso es porque esta es su casa, esta es su iglesia, este es su pueblo, este es su altar. Así que a Él toda la gloria y toda la honra. A medida vayamos avanzando se darán cuenta por qué digo todo esto. Hermano, no sé si han visto en las redes sociales un chico de aquí de España que va por las diferentes ciudades y se para en las plazas, en las universidades, y va así haciendo preguntas a las personas. ¿Usted cree en Dios? ¿Lo han visto, no? ¿Usted cree en Dios? Y entonces, ¿usted cree en Jesús? Y van debatiendo ahí, presentando argumentos, y de esa forma él va presentando el Evangelio de Cristo. Una vez, a mí me pasó algo parecido. Yo hace como 6 años estuve yo en la plaza de Salamanca, iba yo ahí de compra, y me para una persona, me hacen una pregunta, unos jóvenes. Ellos habían apostado de que yo no me iba a saber la respuesta. Y efectivamente, yo no me sabía la respuesta. Ellos dijeron, bueno, este muchacho extranjero está aquí de compra, de visita, y me hicieron una pregunta que ni sé de qué era algo relacionado con el astronauta que aparece allí, o la rana, algo histórico. Quizás si yo hubiese sido de Salamanca, hubiese podido responder, o quizás si yo hubiese estado más familiarizado con la historia de Salamanca, hubiese podido responder, pero no me la sabía, no lo supe responder. Pero ustedes se imaginan que ustedes vayan por la plaza aquí caminando, ¿no? Y venga y se le presenta ese muchacho. Mira, ¿y usted cree en Dios? Y tú, oh, sí, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia Rey de Reyes. Yo me congrego con el pastor Nahum y con la pastora Yudegni. Entonces usted cree en Dios. Endri, que te digan a ti, tú por la plaza caminando, ¿tú crees en Dios? ¿Por qué? Amén, amén. Glenny, ¿tú crees en Dios? ¿Por qué? Manuel.
Me gustó eso. Me ha gustado eso. En los bleachers allá, hermana Ángela. ¿Usted cree en Dios? Amén, amén. Todas esas respuestas son respuestas válidas y respuestas verdaderas, hermano. Pero vamos a ver qué dice las Escrituras acerca de la existencia de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que tener herramientas y argumentos bíblicos para cuando ese muchacho venga y se nos presente en la plaza y nos pregunte. O mejor aún, cuando esos amigos de nosotros, esos compañeros de trabajo, esos amigos que a veces no cristianos, que a veces nos solemos relacionar a nivel social, te quieren cuestionar de por qué tú eres cristiano, te quieren cuestionar de por qué tú crees en Dios. Entonces tú crees en Dios, sí, entonces tú crees en un Dios que tú no puedes ver. Entonces tú crees en un Dios que permite la maldad. Entonces tú crees en un Dios que permite las guerras y que se mueran los niños. Porque, hermano, es así que vienen, no es con caramelito y con dulcito que vienen a hacerte preguntas, es a saco que vienen. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener herramientas y argumentos bíblicos para responder todo eso, ¿no? Y yo quiero que me acompañen al primer libro de la Biblia, al Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Así comienza la Biblia, la creación, mostrándonos a nosotros a un Dios creador de todas las cosas. Génesis 1, capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue. Y Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Así empieza la Biblia, hermano, en el Génesis, mostrándonos a un Dios creador. Y si seguimos leyendo, vamos viendo que dice: y creó Dios y vio que era bueno. Y creó Dios y vio que era bueno. Y creó Dios y vio que era bueno. Hasta que llegó al séptimo día y descansó. Así comienza la Biblia desde el Génesis, mostrándonos a nosotros la existencia de Dios. Nos muestra a nosotros la existencia de Dios como una realidad. ¿Vale? Como una realidad. La Biblia no busca demostrar la existencia de Dios. La Biblia da por hecho la existencia de Dios. Y esto es porque la Biblia no es un libro científico, no es un libro filosófico, aunque es 100% tan confiable como cualquier libro que presenta argumentos científicos y disciplinas filosóficas e intelectuales. Yo me acuerdo a la hermana Jenny, que se molestaba mucho conmigo, me decía: mira, Ramón, la Biblia es tan confiable como el Código de Hammurabi. Y yo, vale, no me pegue. Y es eso, hermano. La Biblia no es un libro científico, no es un libro filosófico. La Biblia es un libro relacional que te invita a ti, me invita a mí a relacionarme con el Dios único y verdadero, con el Dios creador de todas las cosas. Entonces, hermano, ¿existe Dios? ¿Existe Dios? Esa es una pregunta que yo creo que no hay nadie en este mundo que no ha podido hacerse esa pregunta en cualquier etapa de su vida. Es que desde que tú sales afuera a la naturaleza, que ves la creación, que te ves a ti mismo, tú dices: es que tiene que existir algo más. Tiene que haber existido algo más inteligente que pudo haber creado todas estas cosas. Algo más allá de lo que yo puedo ver, de lo que yo puedo sentir, de lo que yo puedo apalpar. Y esas son preguntas válidas. Pregunta tan válida como: ¿por qué vivimos en este mundo tan complejo? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué existe el dolor? Todas esas son preguntas válidas. ¿Por qué este mundo va cada día de mal en peor? Todas son preguntas reales que cada uno nos hacemos y son válidas. Y eso porque el ser humano, hermano, no logra escapar de esa necesidad de saber y de darle un sentido a por qué nosotros existimos. Pues la Biblia nos explica eso desde el inicio. Nos lo explica desde el Génesis. De eso la palabra Génesis significa origen. Significa la palabra origen. Y nos explica desde el origen, desde el capítulo 1, desde el verso 1, que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La palabra Dios en el original aquí es la palabra Elohim, que significa Dios en plural, haciendo referencia a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Y en este verso vemos una acción que Dios realiza, que Dios ejecuta, y es la de crear. La palabra crear es la palabra bara, que quiere decir eso mismo, crear, traer a la existencia. Entonces, en el origen, Elohim bara, el que los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el primer versículo la Biblia establece que Dios trae todo a la existencia. ¿El qué? Los cielos y la tierra. Acompáñenme a Salmos 33, verso 6. Salmo 33, verso 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En Colosenses 1, un libro que hemos estudiado recientemente, creo que ya todo grupo ha terminado, ¿no? No, todavía, bueno, casi están ahí por terminar. Pero un libro que hemos estudiado ya, reciente. En Colosenses 1, verso 15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿De quién estamos hablando? De Dios Hijo, exactamente. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, lo visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, y versos como estos lo vemos en la Biblia, hablándonos de la creación, de forma directa o de manera indirecta, en más de 90 versículos. En más de 90 versículos en la Biblia, explicándonos que todas las cosas fueron creadas por Elohim. Todas las cosas, hermanos, las cosas del cielo, de la tierra, lo visible, lo invisible. Entonces, ahí viene la pregunta. Ok, Ramón, si Dios creó todas las cosas, entonces, ¿quién hizo a Dios? ¿Quién creó a Dios? Pues lo acabamos de leer en el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Dios está fuera de toda la creación. Él está fuera de ese capítulo, está fuera de la creación, hermano. Mire, la Biblia no pone en duda la existencia de Dios, pero tampoco la explica. La Biblia da por hecho la existencia de Dios. La da como una realidad, y desde el primer capítulo, desde el primer versículo, desde el primer libro de la Biblia, vemos a Dios creando todo por medio de su palabra. Dios desde el principio establece que Dios existe, que Dios es el Dios creador de todo, de lo que vemos y de lo que no vemos. Pero, hermano, en el capítulo 2, de ahí mismo del Génesis, vemos como que se vuelve a relatar esto, pero con algunos cambios, con algunos detalles diferentes. Génesis 2, a partir del verso 4, dice: estos son los orígenes, el Génesis, ¿no?, de los cielos y de la tierra cuando fueron creadas. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En este capítulo es donde aparece la primera vez la palabra Jehová para referirse al Dios creador del capítulo 1. En el original, la palabra Jehová no está como tal. Aparecen esas 4 consonantes, que ya sabemos, YHWH. A eso se le denomina el tetragramatón. Eso son 4 consonantes, no tiene una pronunciación como tal, aunque ustedes escuchen a veces a los judíos en la tele, yo hey bajé, no se crean que están diciendo una palabra, es decir, están deletreando esas 4 letras como que tú y yo estamos diciendo YHWH, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el judío? El judío decía, es que esas 4 consonantes, ese tetragramatón no es pronunciable. De hecho, ellos decían que eso era tan sagrado, tan sublime, que ellos no podían mencionar esas letras con su boca. Y lo que hicieron fue que cambiaron esas 4 consonantes por la palabra Adonai, que quiere decir mi Señor, mi amo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hoy en día aparece entonces la palabra Jehová en la Biblia? ¿Por qué?
pues lo que hicieron fue que unieron las vocales de Adonai con las 4 consonantes de ese tetragramatón. Por eso en algunas Biblias ustedes ven que dicen Yahweh o Yahvé, ¿no? Como en las Biblias católicas, en la de nosotros, pues Jehová. Pero volviendo al tema, lo que significan estas 4 consonantes, este tetragramatón, lo que significa es el existente. Ustedes recuerdan cuando Dios se le aparece a Moisés o a esa gente divino en Éxodo 3. En Éxodo 3 se le presenta y le dice, mira Moisés, tú vas a liderar el pueblo que lo voy a liberar de la esclavitud. Y Moisés le dice, ok, pero cuando me pregunte quién me envió, ¿quién le digo? Y él le dijo, dile que el yo soy te ha enviado. Dile que el yo soy te envía. Ese yo soy viene del verbo hebreo que significa el existir, el existente por sí mismo, el autosuficiente, el autodirigido, el inmutable. Todos estos son sinónimos. Miren, Aristóteles definió a Dios como el primer motor inmóvil. Él decía que existía un motor que era inmóvil, pero que era totalmente poderoso y suficientemente poderoso para hacer mover todas las cosas, para hacer mover el universo. Y así llamó él a Dios, el primer motor inmóvil, pero que mueve todo, es inmutable. Nadie lo mueve a él, sino él es el que mueve todo. Así lo definió Aristóteles. Por lo tanto, hermano, la palabra Jehová significa el existente. ¿De acuerdo? Bien, entonces nosotros como cristianos creemos que Dios existe y que Dios creó todas las cosas solamente porque lo dice la Biblia o porque su nombre significa el existente. No, claro que no, ¿no? Pues entonces, mire, hoy vamos a leer en la Biblia argumentos que nos van a ayudar a nosotros a entender por qué nosotros creemos en Dios y por qué hay otras personas que no creen en la existencia de Dios. Vamos a leer en la Biblia argumentos que nos van a dar a nosotros evidencias, tanto evidencias externas como evidencias internas sobre la existencia de Dios. Vamos a leer argumentos que nos van a ayudar a nosotros a entender, pero también a explicarle a otros por qué el hombre no cree en Dios, por qué este mundo, esta sociedad no cree en la existencia de Dios, por qué este mundo va cada día con un deterioro, por qué cada día este mundo va de mal en peor. Son solamente, hermanos, 7 versículos. Ahora que vamos a entrar en materia, ¿sí? Quiero que veamos Romanos, capítulo 1 de Romanos. Vamos a leer del 18 al 25, ¿vale? Del 18 al 25, 7 versículos. Del 18 al 25 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues todo Él se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿el qué? Su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermano, en estos pasajes que acabamos de leer, nos habla a nosotros de esa evidencia externa, de esa evidencia natural, de esa evidencia general de la existencia de Dios, que todos nosotros podemos ver, que todo, de ese conocimiento que ya Dios ha manifestado de su existencia. Vemos todo a través de la creación. Cuando vemos nosotros la creación, como decía Manuel, ya no podemos dar cuenta de la existencia de Dios.
Diciendo, ¿el qué? Que lo invisible de Él se hace visible. ¿A través de qué? De la naturaleza. A través de toda la creación, hermano. La naturaleza grita y declara la existencia de Dios. Todo lo que existe da evidencia de que Dios existe. Todo. Pero eso, hermano, es una evidencia externa. Una evidencia general, una evidencia natural que todos nosotros vemos a diario. Pero nosotros, como parte de la creación, nos hicieron como de una manera diferente. Hemos leído en Génesis que Dios dijo, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Y dice que sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, Dios puso algo de Él dentro de nosotros. Puso una evidencia de que Él existe dentro de ti. Dice en Eclesiastés que Él depositó eternidad en el corazón del hombre. Entonces, dentro de nosotros, hermano, hay una evidencia interna que nos hace pensar a nosotros, wow, es que yo creo que hay algo más allá. Existe algo más allá de la muerte. Fue que el Señor puso parte de su eternidad dentro de ti, parte de su existencia dentro de ti. Entonces, ya nosotros tenemos dos evidencias. Una general, natural, que la vemos todos los días, y una interna dentro de nosotros, que Dios depositó Él mismo, parte de Él dentro de ti. Esa evidencia, hermano, está dentro de nosotros. Es lo que nos hace a nosotros respirar, hermano. Entonces, Dios nos dio a nosotros un sentido más profundo de su existencia, a diferente de la creación. El problema, hermano, no es si existen evidencia o no, porque ya vimos que sí. El problema es cómo interpretamos esas evidencias, dándole otras razones a la creación de las cosas. No que la teoría de la evolución, que la teoría del Big Bang. Primero, son teorías. Son teorías. Y segundo, la ciencia, hermano, no puede demostrar la no existencia de Dios. La ciencia no puede demostrar la no existencia de Dios. Por ejemplo, en un método científico se requiere que para que se replique algo tenga que estar en las mismas condiciones con que se hicieron en un principio y replicarlo en un laboratorio. Pero, hermano, cuando se creó todo, no había ningún humano que hubiese podido evidenciar cómo se formaron las cosas para poder dar evidencia de cómo se hizo, ¿no? Entonces, la Biblia, la ciencia, hermano, no puede demostrar, porque allí estaba ¿quién? Elohim. Allí solamente estaba el Dios creador de todas las cosas. Así que la ciencia no puede demostrar la no existencia de Dios. De hecho, en estos días vi una entrevista de un autor español que decía que escribió un libro, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. No lo he leído, simplemente sí, ya ahora sí lo afirma, ¿no? Yo no lo he leído, solo he elogiado. La entrevista me pareció interesante y lo compré. No es que estoy recomendando el libro, pero lo que quiero decir es que la ciencia no puede declarar la no existencia de Dios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sabemos que Dios existe entonces? Por esa evidencia interna que hay, que ya Él depositó dentro de nosotros, esa evidencia externa que la vemos cada día, cada vez que vemos las plantas, los árboles, cada vez que vemos la creación, ¿vale? Que hay dentro de nosotros. Bueno, Ramón, entonces al final, ¿qué es cuestión de fe? Bueno, si tú quieres, llámalo así, sí, es cuestión de fe. Pero créeme, hermano, que se necesita de más fe para creer que nosotros hemos sido formados de la nada. Cree que se necesita muchísima fe para creer que la nada, algo sin propósito y sin voluntad, pueda dar algo con propósito y con voluntad. Que de la nada, algo sin moral, pueda nacer algo con moral. Que de la nada, algo que no pueda salir un ser inteligente, que la materia, algo que sea materia, puede relacionarse con algo que no es materia, como la alegría, como la tristeza, como esos sentimientos, con una conciencia, hermano. Se necesita demasiada fe para creer en eso. ¿Y saben por qué? Lo que pasa, hermano, que nosotros, o muchos, tienen la idea de que el hombre ha venido en evolución, ¿no? O sea, el hombre antes era bruto y ha venido evolucionando ahora y se está haciendo inteligente. Sin embargo, nos maravillamos de esas obras arquitectónicas y tecnológicas y de ingeniería de civilizaciones antiguas. Ay, ¿cómo hicieron eso? Extraterrestre. Sí, los ovnis que vinieron hicieron.
No pueden creer, hermanos, que Dios nos hizo inteligentes y que por causa del pecado nosotros hemos venido en un deterioro. No, preferimos darle otras razones a la creación de las cosas. Dios puso un conocimiento dentro de ti, dentro de mí, de su existencia, hermano. De modo que no tenemos excusa. La creación descalifica cualquier argumento que podríamos utilizar de la no existencia de Dios. Entonces, hermanos, si es así, ¿por qué hay seres humanos, por qué hay hombres todavía que no creen en la existencia de Dios? ¿Por qué? Continuemos. Verso 21, pónselo ahí, Juan. Romanos 1, verso 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, habiendo conocido a Dios, ese habiendo conocido es habiendo estado al tanto de su existencia, habiendo tenido ese conocimiento interno y ese conocimiento externo, ¿no lo reconocieron como Dios? ¿No? Sino que se envanecieron. Envanecerse es que se inflaron. Ustedes ven las bolsas de Doritos que son llenas así, cuando tú las destapas, llenas de aire y tan vacías. Por eso, se envanecieron. No reconocieron que había Dios, sino que se envanecieron. Y dice que su necio corazón, que su corazón fue entenebrecido, que su corazón se llenó de tiniebla, que su corazón se llenó de oscuridad, de pecado. Y el pecado, hermano, ¿sabe qué hace? Te tapa, te nubla y tú no puedes ver que hay un Dios real, no puedes ver que hay un Dios que creó todas las cosas. Antes de continuar, acompáñenme al Salmo 14, los primeros 3 versos. Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hay un paralelismo en el Salmo 53:1 que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Estos salmos también nos muestran a nosotros por qué el hombre rechaza la idea de que Dios existe. Hermano, y es porque hay una condición pecaminosa en su corazón. Cuando se envanecieron, dice que su corazón fue entenebrecido. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Y estos salmos fueron escritos hace muchísimos años atrás. Muchísimos años. Y hoy en día todavía sigue el hombre diciendo, no hay Dios. No hay Dios. Y esto es, hermano, porque cuando el hombre, con esa condición pecaminosa que tiene en su corazón, trata de buscar respuestas en sí mismo, con sus recursos personales, emocionales e intelectuales, llega a la conclusión de decir, pues no hay Dios. Porque su corazón está entenebrecido, su condición, hay una condición de pecado, hermano. Y cuando tú buscas a Dios en un corazón lleno de pecado, ¿lo vas a encontrar? No, claro que no. Entonces, hermano, y esto es para todo el mundo, para todo el mundo. No se crea que porque nosotros somos cristianos no tengamos esa inclinación hacia el pecado. Lo que pasa es que Dios en su finito amor y su finita misericordia nos atrajo hacia su Hijo Jesús y el Espíritu Santo trajo convencimiento de ese pecado. Y ahora ese pecado no puede enseñorearse de nosotros. Ahora nuestro único Dios y Salvador y nuestro amo y nuestro Señor es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le decía, ¿qué ustedes se creen a los judíos? Que ustedes, porque tengan la ley, porque tengan la religión, porque sean el pueblo de Dios, no están bajo la maldición del pecado. Claro que no. En Romanos 3, a partir del verso 9, le dice Pablo a los judíos, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, no. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. Como está escrito, no hay un justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y siguió diciéndole,
Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El ser humano, hermano, no reconoce la existencia de Dios por la condición de pecado que hay en su corazón. Un hombre, una humanidad, una creación caída por causa del pecado. Porque la creación, hermano, también está bajo la maldición del pecado. Y la Biblia no deja de explicar esto. La Biblia también es consciente. Dice que en este mundo hay mucho dolor. Que en este mundo hay dolor. En Romanos 8, 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. La Biblia no se hace la chivaloca, como decimos, no, también explica eso. También explica eso. Pero, mire, vamos a volver a Romanos para no perder la idea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó cuando se envanecieron? ¿Qué sucedió cuando su corazón fue entenebrecido? Se inflaron, se profesaron ser sabios, ¿no? Entonces dice, verso 22, que profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, después de inflarse, de envanecerse, ¿no? En sus razonamientos, creyéndose ser sabios, negaron a Dios. Dijeron, no hay Dios. Ahí comenzó la idolatría. La idolatría es todo aquello que tú quieras poner por encima, darle el primer lugar que a Dios. Ahí comenzó la idolatría. Hoy en día quizás tú no estés idolatrando aves, reptiles y cuadrúpedos, aunque hay de todo. Hay de todo. Por ahí hay un pueblo que adora a los toros. Pero bueno, yo sé que se siguen adorando imágenes, santo, virgen, ¿no? Estamos en el tiempo de la adoración al hombre, de la adoración a uno mismo. Lo que me importa es el dinero, lo que importa es mi estatus, lo que importa es mi posición, lo que importa es mi bienestar, todo yo, todo yo, todo yo. Se adoran a ellos mismos. Hay un salmo que nos habla a nosotros de Dios y de los ídolos, de esa adoración que a veces tenemos a nosotros en vez de darle esa adoración al Padre. Y ese es el Salmo 115, que dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. ¿Por qué? Por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y ahí viene y dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, hablando de esas imágenes, ¿no? Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y mire lo que dicen en el 8. Semejante a ellos son lo que hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Hoy en día, hermano, el hombre quiere su propia gloria. Y tú te conviertes en lo que adora. Si tú adoras las cosas materiales, como dice el verso, plata, oro, tu corazón se va a llenar de eso, de cosas materiales, y tú te convertirás en un materialista. Pero si tú adoras a ese Dios que dice aquí, lleno de misericordia, de bondad y de gracia, tu corazón se llenará de misericordia, de bondad, de gracia. Entonces eso tú lo vas a expresar. Tú te conviertes, hermano, en lo que adoras. En eso te conviertes tú. Verso 24. Sigue diciendo aquí Pablo, por lo cual, por todo lo dicho anteriormente, por todo, que se envanecieron, que su necio corazón fue entenebrecido, que creyeron ser sabios, que cambiaron la gloria de Dios por imágenes, por todo eso dicho, dice, Dios lo entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice, Dios lo entregó a la inmundicia, no dice Dios lo empujó, no dice Dios lo llevó a la inmundicia. En el Génesis dice, mire, es como si Dios estuviera parándolo ahí y dice, bueno, ya, venga,
Eso es lo que ustedes quieren. Ese es el deseo que hay en su corazón. Venga, pues pasen. Dice en Génesis que Dios no va a contender con el hombre para siempre. Que Dios no va a contender contra el hombre para siempre. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es los deseos que hay dentro de ustedes. Pasen, vayan. Y no podemos decir que fue que Dios lo tentó, porque en Santiago dice que no podemos decir que Dios tentó a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Entonces, hermano, esa inclinación al mal que hay en nuestros corazones, que hay en el corazón de la humanidad, llevó al hombre a deshonrar el cuerpo, sus cuerpos entre sí, ¿no? Con la pornografía, con el adulterio, con la homosexualidad, con todas esas prácticas que deshonra lo que Dios hizo, algo glorioso. Verso 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Miren, cuando nosotros cambiamos la verdad de Dios por la mentira del hombre, nosotros nos convertimos en nuestro propio centro. Yo soy el que mando, yo soy el dueño de mi destino, yo soy el que me creo mi propósito, yo no tengo que rendirle cuenta a nadie. Cuando yo cambio la verdad de Dios por esa mentira, entonces comienzo a darle honra y honor a la criatura antes que al Creador. Y eso tiene como consecuencia una deshonra a toda la humanidad. A toda la humanidad. Luego en el 28 dice, bueno, pues como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pues Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. No aprobaron tener en cuenta a Dios. No aprobaron haber tenido ese conocimiento de la existencia de Dios. No aprobaron ese conocimiento que Dios había puesto dentro de ellos, sino que se hicieron de sus razonamientos. Empezaron ellos mismos a razonar. Lo importante es que tú te sientas bien contigo mismo. Lo importante es que tú no le hagas daño a nadie. Lo importante es que tú estés en paz contigo. Lo importante es que tú estés todo relacionado a ti. Todo es relacionado a ti, todo es relacionado a uno mismo y no nada relacionado a Dios. Nada relacionado a Dios. Y hermano, mire, estos 7, 8 versículos que acabamos de leer, que no solamente a nosotros nos sirvan de información y de argumentos que son buenos, sí, para poder darle argumentos a otras personas y para nosotros poder entender qué es lo que ha pasado, sino para que realmente todos entendamos que todos hemos pecado, que todos le hemos dado la espalda a Dios y que todos necesitamos a un Salvador en nuestra vida. El apóstol Pablo engloba a todo el mundo en estos 7 versículos, de que todos somos pecadores, que todos hemos negado la existencia de Dios por causa del pecado. Al día de hoy, hermano, debido a la inclinación que tiene el hombre en su corazón hacia el pecado, el hombre no puede hacerse la idea de que Dios existe. No puede hacerse la idea de que Dios existe. Dice la Escritura que el enemigo ha entenebrecido el entendimiento del hombre. El hombre no puede ver que Dios existe. No puede, hermano, que hay un Dios que te creó a ti, que te creó a mí. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, sí creemos que Dios existe. Sí creemos que Dios nos creó, que Dios tiene un propósito para nosotros, que Dios tiene algo guardado para con nosotros. Sí creemos que tenemos que rendirle cuentas a Él. Pero hermano, ¿usted sabe por qué eso? Es por eso, porque en su misericordia Él te apartó, Él te atrajo hacia su Hijo Jesús y el Espíritu Santo vino sobre ti y te convenció de esa condición de pecado que hay en tu corazón. Pero hermano, en el no creyente, en el incrédulo, no es así. No es así, el incrédulo tiene tapado el entendimiento y necesita luz. ¿Cuál luz? ¿La luz del conocimiento? No, la luz del Evangelio de Jesucristo, porque así le ha placido al Padre traer salvación al mundo. No por sabiduría humana, sino por la predicación del Evangelio, por aquello que por el mundo es locura, pero para el que cree es poder de Dios para salvación. Hermano, miren, por eso el título de esta prédica es que seamos intencional. Yo no lo había puesto,
No lo había ni siquiera dicho, que seamos intencional. Yo sé que cada uno de nosotros se nos ha presentado esa oportunidad de que nos pregunten y nos quieran cuestionar por qué somos cristianos. Si no se le ha presentado, tranquilo que se le va a presentar. Y si ya se le ha presentado, se le va a volver a presentar. Ahora mismo que está todo en guerra, que todo está en conflicto, siempre es la misma pregunta. ¿Cómo tú crees en un Dios que no puedes ver? ¿Cómo tú crees en un Dios que permite esto? ¿Cómo tú crees en un Dios esto y esto? Hermano, tenemos 7 versículos que podemos argumentar en todo eso, pero lo más importante es que tú seas intencional y que tú reconozcas que esa persona no entiende lo que está pasando por una condición de pecado que hay en su corazón. Y de la única forma que eso puede, que esa luz, que esa tiniebla que hay en el corazón pueda quitarse es mediante la predicación del Evangelio. Que tú presentes a Cristo, hermano. Que cuando te llegue esa oportunidad, tú digas, bingo. Y empieces a orar, Espíritu Santo, prepara ese corazón. Por favor, Espíritu Santo, pon palabras en mi boca para yo poder presentar el Evangelio de Cristo. ¿Y qué es el Evangelio de Cristo? Que Jesucristo vino y murió por esa condición de pecado, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio de Jesucristo, hermano. No es para que tú te pongas a discutir con la persona, porque ya sabemos que el problema del hombre no es la falta de conocimiento. El problema del hombre es la condición pecaminosa que hay en su corazón. Por eso que tenemos que ser intencional en ese momento y no presentarnos delante de esa persona como que nosotros somos los más santos, que nosotros somos los que más sabemos, con una superioridad intelectual. No, hermano. Tenemos que acercarnos a esa persona con misericordia, hermano. Con misericordia. No es que te pongas a discutirle doctrina. La doctrina no salva. La doctrina no fue la que sangró en el madero. El Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Seamos intencional, hermano, seamos intencional. Es tu confianza, es la confianza que ponga esa persona en la persona de Jesús que lo va a hacer salva. No es más nada, no es tu conocimiento, no es tu servicio en la iglesia, no es la teología, que todo eso es bueno, pero nada de eso salva, hermano. Dice la Escritura que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo. Entonces, hermano, sea intencional y presente el Evangelio de Cristo. Cada oportunidad que se te presente, presente el Evangelio de Cristo. No discuta, no pierda el tiempo. No podemos ahora mismo perder el tiempo. No voy a hablar de escatología ni nada de eso, pero cada día Cristo está más cerca, hermano. Y la única forma es que tú presentes el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Cristo vino y murió por tu pecado. Fue sepultado conforme a la Escritura y resucitó al tercer día. Dios no quiere aplastar a nadie con su conocimiento de ciencia. Dios lo que quiere es que tú lo reconozcas a Él. Él lo que quiere es tener una relación personal contigo. Dios lo que quiere es que tú sepas quién eres tú y quién es Él. ¿Quién eres tú que tiene una condición de pecado y quién es Él que es un Dios de amor, de gracia y de misericordia? Un Dios que entregó a su único Hijo por amor a nosotros. Un Dios, hermano, que hizo toda esta creación para ponernos a nosotros en su presencia. Lo único que hicimos fue que nosotros pecamos, sí, pero Él dio un medio de redención para volvernos a reconciliar con Él. Ese medio de redención se llama Jesucristo. No hizo una nueva criatura. Dios quiere romper todos sus paradigmas como hizo con Nicodemo y hacerte nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Cuando Cristo entre en tu corazón, tú eres una nueva criatura para adorar al Padre, para hacer la voluntad del Padre, para vivir nuevamente en su presencia desde hoy hasta la eternidad. Hermano, que cuando se te presente esa oportunidad, esa persona considere a ese Dios de amor. Que esa persona considere a que Jesús vino y murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para rescatarte de la muerte del pecado. Para hacerte de nuevo y darte una vida nueva en el Señor. Que esa persona considere que a Dios no le gusta la maldad, que a Dios no le gusta la injusticia, que a Dios no le gusta la guerra, que a Dios no le gusta que se estén muriendo los niños, que a Dios no le gusta nada de eso, hermano. Que algún día Dios va a eliminar el pecado, pero eliminar el pecado en este tiempo influiría eliminar con toda la humanidad. Acabar con toda la humanidad. Por eso Él ha dado ese medio de redención que es Cristo,
para que tú pongas tu confianza en su persona, hermano, y puedas ser salvo y puedas volver a pertenecer a esa unión que teníamos con Cristo, con el Padre en un inicio. ¿Qué fue lo que se perdió en el Edén? Una relación. Y Cristo vino a restaurar lo que se había perdido. Él es el camino, la verdad y la vida, hermano. Presenta a Cristo. Él es la luz que vino a alumbrar al mundo. Él es la luz que vino a alumbrar tu corazón. No perdamos el tiempo diciendo lo que tú tienes dos aretes y que tú no tienes una camisa, si tú no sabes si esa persona ni siquiera ha tenido un encuentro con Jesús. No discutas con la gente, presenta a Cristo, hermano. Que esa persona considere cómo Jesús pagó el precio de nuestro pecado para darnos una vida eterna. Para darnos una vida eterna. Cuando Jesús nos redimió, nos hizo a nosotros nueva criatura, hermano. Nos hizo a nosotros nueva criatura para hacer su voluntad. Dios nos creó de nuevo a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Ya para terminar, en Efesios 2, aquí se resume todo lo que he dicho. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en esos tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, hermano. Dios hizo esta creación, hermano, para ponernos a nosotros el vínculo de su creación en su presencia. El hombre pecó y se separó de Dios. Pero Dios trajo esa solución. Jesucristo. El único camino, la única verdad, la única vida. No tenemos que hacer más nada. Presenta a Cristo. Esa misma condición pecaminosa que tienen ellos, la tenías tú. Y por gracia, por misericordia y por bondad, hoy en día tú puedes decir que Dios existe y que Dios es real. Hoy en día tú puedes gritar a boca llena que tienes una esperanza de vivir una vida eterna y reinar nuevamente con Él. La razón final, hermano, de esta enseñanza es esa, que seamos intencionales. En cada momento que se te presente esa oportunidad, tú presentes el Evangelio de Jesucristo. Que Jesús murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Que Dios aborrece el mal, pero ama al pecador. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Que creamos en el Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación del hombre. Amén. No sé, hermanos, si hay alguien de los que nos visita por primera vez que ha podido determinar que tiene esa condición pecaminosa en su corazón y que todavía y que necesita la luz de Cristo. Si es así, hermano, solamente tienen que levantar tu mano, no tienen que pasar aquí adelante ni nada. Solamente levantar tu mano. Y un hermano se acerque y orará por ti. No sé si los muchachos del ministerio de adoración quisieran cantar la primera canción. Todas hermosas, todas dirigidas, si se fijan, todas dirigidas a la enseñanza de hoy. Pero para que terminemos, que ese sea el Dios al cual nosotros adoramos. Aquel que derrotó la muerte y el pecado. Hermano, sea intencional. Que esa persona considere que Jesús, ese verbo preexistente, vino al mundo a pagar por esa condición pecaminosa, que con su muerte venció ese pecado y con su resurrección
venció la muerte. Y hoy en día tenemos la esperanza, hermano, de reinar nuevamente con Él. Amén. Hermano, pensar que tu pecado te condena. Tu pecado te condena, pero Jesús vino a salvarte. Él en la cruz cargó con tus pecados. Fue castigado por tus pecados, muerto y sepultado, pero resucitó al tercer día, demostrándote así que Él es el Hijo de Dios, derrotando el pecado y venciendo la muerte. Por lo tanto, puede darte una vida nueva, una vida eterna a su lado. Amén. Dios le bendiga, iglesia. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Él sea la gloria y el poder, todo
la gloria. ¿Lo puedes declarar? Y el poder, todo es de Él. Y para Él, Y para ese es nuestro Dios. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh Señor y Rey, te adoramos. Adoramos a nuestro Señor. Amén. Y amén. Nos despedimos de los hermanos que están conectados en las redes sociales. Esperamos verles en este lugar algún día. Amén. Y también